nada, un gusto estar aquí con vosotras para compartir este rato y quien se apunte los ratos que vienen para, bueno, para ver un poco cuál es la potencia de actualidad, de pensamiento de un autor como Marcuse, ¿no? Y bueno, pues yo estoy muy agradecido a la Virreina de que abra, pues eso, un espacio y un tiempo para intentar lo que os voy a proponer hoy y en los días siguientes, que sería tratar de intentar rescatar a Marcuse de su aplastamiento y su olvido, ¿no? Hay ahora diversas intentonas que acompañan esto. Hay publicaciones de libros, acaba de salir esto, por ejemplo, en Irrecuperables, que reúne 3 libros de los años 60 de Marcuse, reediciones de Eros y Civilización, de El hombre unidimensional. Hay varias iniciativas en marcha para intentar este rescate de un autor que fue tan importante en el siglo XX y que se ha ido leyendo progresivamente menos. Es un tema, digamos, ¿por qué? Y ya os digo, un intento de rescatar a Marcuse de este aplastamiento y de este olvido, ¿no? Un olvido por parte de la academia, un olvido por parte de las modas mediáticas que definen en cada momento lo que se puede leer y lo que no se puede leer, lo que es de buen tono leer y lo que no, ¿no? Lo que está actual y está desfasado. Y incluso un olvido más insidioso, que es el olvido que puede habitar en determinado recuerdo, cuando ese recuerdo se da a través de los estereotipos de la nostalgia, ¿no? ¡Ay, Marcuse! Yo recuerdo, digamos, de los años 60 y los hippies y la contracultura. Y es un olvido más insidioso, porque es un recuerdo que contiene en sí mismo el olvido, ¿no? Es un recuerdo que no tiene potencia de interpelar, de sacudir el presente, sino que es algo que ya fue, algo que ya pasó, que me trae recuerdos de juventud, pero que no tiene nada que decirle al presente, ¿no? Bueno, la idea sería para hoy, para estos días, reproponer a Marcuse como un pensamiento actual, que puede resonar con los problemas de la época, ¿no? De nuestra época, de nuestro presente, a través de una cierta operación de lectura. Me gustaría deciros algo sobre la operación de lectura que puede de alguna manera renovar a un autor o actualizar un autor, ¿no? Yo creo que no basta con una lectura puramente académica, ¿no? Una lectura que trata de restituir la palabra de un autor en el contexto de su época, ¿no? Por muy fiel y muy exacta y muy necesaria que sea este tipo de, digamos, de lectura, me parece que no basta, ¿no? No basta para volver a traer al presente la palabra de ese autor, ¿no? Yo creo que se trata más bien de conectar con algo que en todo gran autor, en toda gran autora, excede a su época. Hay una energía en todo gran autor, en toda gran autora, que no se reduce a su contexto, que excede a la época. Lo que podemos llamar lo intempestivo. Lo intempestivo de una palabra, lo intempestivo de una voz, es aquello que escapa a su época y puede seguir interpelando a otras épocas distintas de la suya. Y hacer de alguna manera de ese autor un clásico. Es decir, alguien siempre vivo, siempre actual, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar con lo intempestivo que hay en un autor, en una autora? Me parece que requiere una operación de lectura que pasa por poner el cuerpo en lo que se lee, ¿no? Es decir, leer desde lo que inquieta, leer desde lo que obsesiona, leer desde lo que problematiza, leer desde las búsquedas del presente, desde los interrogantes del presente, leer con el cuerpo, ¿no? Y esa puede ser una manera de que el cuerpo tenga así capacidad de leer y de interpretar a un autor y volver a traerlo al presente, ¿no? Leer desde el cuerpo para que el cuerpo tenga una fuerza de actualización de un autor en el presente. Y yo creo que hay que arriesgarse a esto, a leer desde ahí, a leer así, para eso, para, digamos, que un autor digamos, vuelva a tener una vida en el tiempo en el que estamos, ¿no? Es como
como decía León Rosichner, el filósofo argentino, para leer es una transfusión de sangre. Leer es una operación de transfusión de sangre. Hay que meter nuestra sangre en la letra muerta de lo que estamos leyendo para que esa letra vuelva a estar viva. Leer es una transfusión de sangre y es, de alguna manera, la operación de lectura que puede renovar a un autor, ¿no? Y esto pasa también por un punto en el que no se sabe muy bien ya quién dice qué, ¿no? ¿Quién dice qué? ¿Es Marcuse el que está diciendo unas cosas? ¿Es Amador? ¿O es Amador el que hace a Marcuse decir unas cosas? ¿O es Marcuse el que está hablando, digamos, por boca de Amador? Bueno, hay un punto de indistinción ahí, ya no se sabe bien qué está pasando, ¿no? Hay un punto, como si fuera cuando te enamoras de un autor, hay un punto en el que ya no se sabe bien quién está diciendo qué, ¿no? Es el autor el que te propone, es tú el que propones al autor, hay un punto de indistinción, de enamoramiento, una fuerza de eros, por decirlo en términos del propio Marcuse, que de alguna manera renueva esa palabra para el presente, ¿no? Vale, bueno, pues yo voy a intentar, voy a daros 3 razones de marcar 3 ideas que me parece que son de actualidad de Marcuse, ¿no? Rescatar 3 ideas que me parece que tienen una capacidad de decir algo en el presente, y voy a hacerlo, intentar no irme más allá de los 3/4 de hora para poder conversar y, bueno, que digamos quien haya leído a Marcuse, pues conversar estas ideas, qué es lo que se ha visto en él, qué es lo que no se ha visto en él, en fin, tener un rato largo para conversar, ¿no? Vale. Pues la primera idea de Marcuse, que me parece que tiene una actualidad, es pensar lo político como una disputa antropológica. Y me gustaría, para desarrollar un poco este punto, partir de una escena poco conocida de la propia vida de Marcuse, y es que él participa en la Revolución Espartaquista de 1918, ¿no? Es un episodio no muy conocido, pero bueno, se tienen algunos datos de que él participó en la Revolución Espartaquista del 18-19, ¿no? Marcuse entonces era un joven estudiante de origen burgués, judío, con inclinaciones socialistas y, en sus propias palabras, él acude al último mitin de Rosa Luxemburgo, antes de ser asesinada. Está en Berlín cuando ella y Liebknecht son asesinados, e incluso forma parte fugazmente de uno de los consejos de obreros y soldados, que son los soviets de la Revolución Espartaquista, ¿no? Bueno, la derrota de esta revolución marca la vida y el pensamiento de Marcuse. De hecho, hay una entrevista que está muy, muy bien de Habermas al final de la vida de Marcuse, 2 o 3 años antes de morir, donde Marcuse vuelve otra vez a este episodio y de nuevo dice, esa derrota me marcó. Durante muchos años traté de entender esa derrota. Ya sabéis que muchas veces las derrotas, los fracasos, son momentos infinitamente fecundos para el pensamiento. La gente se pone a pensar, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hay que aprender para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, hay grandes tratados filosóficos, políticos, incluso militares, que parten de derrotas, ¿no? La derrota, si no le tumba a uno, te pone a pensar. Y es el caso de Marcuse. A Habermas le dice, me pregunté durante mucho tiempo cómo, con la presencia de masas auténticamente revolucionarias en la calle, fue derrotada, sin embargo, la revolución. Cómo quedó inutilizado todo ese potencial. Cómo se fue todo a pique, ¿no? Y años más tarde de los acontecimientos, Marcuse elabora un concepto que a mí me parece un concepto sugerente, sorprendente, un tanto misterioso, que es el de termidor psíquico. La revolución ha conocido su termidor psíquico, ¿no? Si os acordáis, termidor, en el lenguaje de los revolucionarios franceses de 1789, ya sabéis que os acordáis que inventan todo un calendario nuevo, ¿no? Con
nombres para cada uno de los meses, etc. Bueno, Termidor es el mes en el que los jacobinos son derrocados. Robespierre y Saint-Just son derrocados, ¿no? Se conoce entonces a Termidor como digamos, muchas veces incluso se cita, digamos, la palabra como el momento en que la revolución termina. Saint-Just decía, la revolución se ha congelado, la revolución termina. Hay un momento de contrarrevolución. Es el momento de la contrarrevolución. Termidor indica el momento de la contrarrevolución. Pero claro, ¿qué significa un termidor psíquico? Lo que Marcuse nos está proponiendo pensar es que hay una contrarrevolución interna, a nivel subjetivo, a nivel psíquico. La revolución conoce una autoderrota, ¿no? Y entonces, con este concepto, Marcuse emite una especie de juicio sobre el fracaso de las revoluciones del siglo XX, incluso las victoriosas, ¿no? Porque será una manera de hablar del fracaso de las revoluciones, también de las que triunfaron, como la Revolución Soviética, ¿no? Las revoluciones en el siglo XX fracasan porque no son capaces de producir una nueva subjetividad, es decir, una nueva sensibilidad, una nueva percepción, unas nuevas maneras de valorar, una nueva experiencia, y acaban reproduciendo el mundo que combatían. De alguna manera, Termidor psíquico está hablando de este proceso, ¿no? Es decir, la maldición de las revoluciones hasta el momento, y podemos decir hasta el día de hoy, ¿no?, es que pueden derrocar a los poderes existentes, pero no logran abrir rutas hacia horizontes nuevos y acaban recalando en el punto de partida. ¿No? Entonces, aquí hay una discusión muy interesante de Marcuse con el marxismo más ortodoxo, digamos, ¿no? La idea del marxismo ortodoxo de que el cambio en las estructuras sociales, el cambio a nivel del poder, el cambio a nivel de la economía, el cambio en lo objetivo, produce automáticamente como reflejo un cambio de las subjetividades. Marcuse dice, esto fue un gran error. Así hace un balance del fracaso de las revoluciones en el siglo XX. Estuvo en ellas la idea de que el cambio objetivo producía automáticamente un cambio subjetivo, de que el cambio en las maneras del poder, de la economía, iba a producir una nueva subjetividad. Y no fue así. No fue así. No se puede poner el mismo mundo capitalista, sus fábricas, sus métodos de trabajo, sus disciplinas, su relación con el saber, sus máquinas, al servicio del otro mundo, al servicio del socialismo. Porque el capitalismo sería ya una experiencia de mundo inscrita en las máquinas, en las fábricas, en los métodos de trabajo, etc. Entonces, cuando tú estás creyendo poner algo al servicio de otra cosa, en realidad estás reproduciendo una experiencia de mundo, la experiencia capitalista del mundo, una manera de relacionarse con las herramientas, con las máquinas, con el saber, con el trabajo, con la producción, etc., ¿no? Luego, si queréis, podemos entrar a los textos, digamos, que le dedica Lenin a la cuestión del taylorismo, ¿no? A la cuestión de la disciplina taylorista del trabajo, todos los dilemas que tiene Lenin para decir, bueno, ¿hay que aplicar esto en Rusia o no? ¿No? Bueno, es bien interesante. Entonces, a falta de una revolución cultural, que es como Marcuse llama a una transformación de la percepción, de los valores, de la sensibilidad, a falta de una revolución cultural que trae una nueva experiencia del mundo, ¿no?, el capitalismo se reproduce libidinalmente en los cuerpos de los revolucionarios, ¿no? Es decir, se reproduce a nivel antropológico. El termidor psíquico es un termidor antropológico. No se ha conseguido producir una nueva humanidad, un nuevo matiz de la humanidad, una humanidad que sienta distinto, perciba distinto, valore distinto, y se reproduce la humanidad del sistema que se quería combatir, ¿no? Entonces, para acabar un poco con este punto, la disputa política, nos invita a pensar Marcuse, es una disputa fundamentalmente antropológica, por la producción de una humanidad distinta, ¿no? La revolución cultural es eso que en toda revolución prefigura ese punto de diferencia cualitativa, ¿no?
que prefigura un mundo distinto. Y la revolución política, sin revolución cultural, sin producción de nueva sensibilidad, de nueva humanidad, no alcanza, fracasa, encuentra un límite. Bueno, hasta aquí este primer punto. Pensar lo político como una disputa antropológica, no simplemente como facciones que luchan por el poder, partidos que luchan por el poder, quién ocupará el Estado, quién ocupará los mandos, sino ¿se es capaz de producir una humanidad que tenga una experiencia de la vida distinta? Ahí está el punto fundamental para Marcuse, ¿no? Me parece que puede hacernos pensar esto. Vale. La segunda idea de Marcuse, que me parece que tiene una potencia de actualidad, es la de bidimensionalidad. Bidimensionalidad. Bueno, ya sabéis que en 1965 Marcuse escribe un libro que le va a hacer célebre, un libro que si habéis entrado en él es mucho más difícil de lo que su fama, digamos, nos puede hacer presuponer, porque hay que sudar para leer eso, la verdad. Algunos capítulos se suda sin que haga falta este calor, ya, digamos, se suda con el propio Marcuse, ¿no? Te sube la temperatura. Es El hombre unidimensional, ¿no? El hombre unidimensional, que es un libro que yo creo que tiene toda una potencia para leer hoy. A mí me parece que siempre que un pensador está pensando algo poderoso, detrás hay una vivencia, ¿no? ¿Qué vivencia está tratando de pensar Marcuse en El hombre unidimensional? A mí me parece que la vivencia de Estados Unidos durante los 30 años que tuvo que vivir allí como exiliado, ¿no? Se marcha huyendo de los nazis por su condición judía en el 33, se va a Estados Unidos y allí tiene que vivir 30 años. Y están pasando cosas en Estados Unidos y a Marcuse le afectan y quiere pensarlas en El hombre unidimensional, ¿no? Esa es para mí la vivencia que hay debajo de la teoría. En la sociedad estadounidense, Marcuse detecta una tendencia catastrófica a la unidimensionalización de la existencia. ¿Y por qué catastrófica? ¿Por qué sería esto una catástrofe, el hombre unidimensional, ¿no? Porque para Marcuse el ser humano es esencialmente, constitutivamente bidimensional. De hecho, si hay una idea, digamos, de lo humano para Marcuse, podríamos decir que es la bidimensionalidad. ¿Qué significa que el ser humano es bidimensional? Que somos una tensión entre lo que es y lo que podría ser. Esa es la tensión que nos habita, nos atraviesa y define lo humano. Una tensión entre lo que es y lo que podría ser. Es decir, por ejemplo, el lenguaje no solo dice lo que hay, también inventa nuevos sentidos. El deseo no se satisface simplemente con lo que hay, también inventa nuevos caminos de vida. Lo político no simplemente gestiona lo que hay, sino que inventa nuevas configuraciones del vivir juntos. Entonces, lo humano es fundamentalmente una tensión, un conflicto, un desgarro entre lo que es y lo que podría ser. Pero, sin embargo, está surgiendo un nuevo poder en Estados Unidos que para Marcuse amenaza con cancelar la humanidad misma, cerrar la bidimensionalidad, plegar lo bidimensional sobre una sola dimensión. Y este poder es la tecnología. El hombre unidimensional es un libro sobre tecnología, es un libro sobre la tecnología. Pero Marcuse, aquí siguiendo las enseñanzas de su viejo maestro Heidegger, con el que él, ya sabéis, que también rompe de una manera muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una escena también muy poderosa de un encuentro en la cabaña de Heidegger entre ambos y ahí se produce una ruptura, por supuesto, por la implicación de Heidegger en el régimen nazi y el silencio, digamos, posterior. Pero, sin embargo, algunas de las ideas de Heidegger están presentes siempre en Marcuse, a mi juicio, ¿no? Una de ellas es esta. La tecnología no es primeramente un asunto de máquinas, no es un asunto de herramientas, no es un asunto de cachivaches técnicos. La tecnología es primeramente, un asunto de cómo nos van a aparecer las cosas del mundo. Esta es la primera pregunta de la tecnología. ¿Cómo nos van a aparecer a través de la tecnología las cosas del mundo? Heidegger dice, ¿cómo se nos van a desocultar? ¿Cómo la tecnología, la técnica desoculta las cosas? ¿Cómo se nos van a aparecer las cosas del mundo? ¿No?
Entonces, para Marcuse, la razón tecnológica que él está describiendo en este libro, la cultura tecnológica dominante, desoculta el ser, hace aparecer las cosas del mundo como funcionamientos. Lo digo en una sola frase, por supuesto, esto habría que darle bien de vueltas y lo podemos hacer, quien venga el jueves, será una de las ideas para desglosar, ¿no? El mundo, a través de la tecnología, a través de la cultura tecnológica dominante, se nos aparece como funcionamientos, ¿no? Lo real es funcional, todo debe funcionar y lo vivo son funcionamientos que se pueden descifrar, se pueden predecir, se pueden, por tanto, controlar, ¿no? El mundo se nos aparece como funcionamientos. Claro, dice Marcuse, si el mundo son funcionamientos, para nada se trata ya de que inventemos lo que aún no es, lo que podría ser, ¿no? Simplemente tenemos que funcionar, el ser humano tiene que funcionar entre los otros funcionamientos del mundo, ¿no? No inventar lo que podría ser, sino funcionar en lo que es, funcionar en lo que hay, en lo ya dado y en lo ya establecido, ¿no? Entonces me parece que aquí Marcuse está anticipando mucho del poder actual, está de alguna manera sentando algunas bases de lo que podemos llamar una teoría del poder automático. Hay muchos autores hoy que están desarrollando esta idea, ¿no? Por ejemplo, Bifo, ¿no? El poder como automatismos. El poder son automatismos. El poder son automatismos que nos atrapan. Es un lenguaje automático, es un deseo que desea lo que hay, lo que se le ofrece, un deseo en automático, y es una política que gestiona en automático lo existente sin capacidad de alterarlo, de sacudirlo, de problematizarlo, de transformarlo. El poder son automatismos, ¿no? Es un poder para Marcuse más insidioso porque ni siquiera tiene que recurrir con tanta asiduidad al terror, ¿no? Nosotros mismos vamos a reproducir esos automatismos, ¿no? Me parece que es una idea muy poderosa para pensar hoy también formas de poder, ¿no? La automatización. Por ejemplo, se me ocurría, preparando estas notas, pues lo que yo veo a diario en las escuelas donde trabajo, en las escuelas públicas donde trabajo, con profes, con chicos jóvenes, etcétera, la protocolización del mundo. La protocolización del mundo es exactamente lo que está Marcuse anticipando, ¿no? Todo tiene una solución y hay un camino para cada cosa. La protocolización de la escuela que refleja una protocolización de la vida. No hace falta más que abrir una red social cualquiera donde alguien te va a ofrecer un protocolo para el amor, para el malestar, para la educación, para las relaciones. Hay un how-to para todo lo humano. Y para Marcuse no, porque lo humano es un desgarro entre lo que hay y lo que podría haber. Hay que inventar. Hay que inventar las maneras de amarse porque el amor no tiene solución. Hay que inventar maneras de desear porque el deseo no tiene solución. Hay que inventar nuevas maneras de hacer política porque la política no es pura gestión, ¿no? Entonces, la protocolización de la existencia es un perfeccionamiento de la idea de Marcuse sobre un control tecnológico, una razón tecnológica. Todo tiene solución y hay un camino para cada cosa. Un procedimiento para cada cosa, un protocolo para cada cosa. No hay nada que inventar, no hay nada que inventar, simplemente hay que obedecer un protocolo, ¿no? Y bueno, podemos encontrar un montón más de ejemplos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la fusión, digamos, de la vida con el mercado de las tecnologías a través de las apps que todos manejamos a diario, ¿no? Para viajar, para ligar, para transportarse, para informarse, para entretenerse. Hay una app, hay un Netflix, un Tinder, un Globo, un Airbnb, ¿no? Hay una solución para cada cosa, no hay nada que inventar. Todo eso es una trampa para Marcuse porque nos clava en lo que hay, nos clava en lo existente, nos arrebata la capacidad de inventar a partir de la bidimensionalidad de lo humano, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar maneras de reabrir esa bidimensionalidad que nos define como humanos,
¿no? ¿Dónde podríamos buscar cómo reabrir la bidimensionalidad humana que ha sido plegada por la combinación de mercado y tecnología en una sola dimensión, la de funcionar, ser operativos, resolver, ¿no? Pues yo creo que las dos fuentes que encuentra Marcuse son bien actuales. Podemos indagar en las formas de esas fuentes, en las formas actuales de esas fuentes. Una es la negatividad y otra es la utopía, ¿no? Voy muy rápido con esto. La negatividad es todo lo que en una sociedad bajo el mandato de funcionar no funciona. Todo lo que no funciona. Todo lo que no funciona, ahí hay una posibilidad de subversión, una posibilidad de interrogación, una posibilidad de pensamiento, ¿no? Todo lo que chirría, todo lo que no encaja, todo lo que duele, en primer lugar en nosotros mismos, ¿no? Todo ello detiene los automatismos y abre la pregunta por el sentido. Donde hay pregunta por el sentido, hay posibilidad de subversión y posibilidad de invención. Se abre la posibilidad de pensar. Donde no hay automatismo, donde se suspende el automatismo, donde se interrumpe el automatismo, hay la posibilidad de pensar. Hay la posibilidad de preguntar. Hay la posibilidad de inventar, ¿no? Esa es la potencia política del malestar. Si en nuestra vida duele, si hay algo que duele, a no ser que agarres alguna de las miles de soluciones técnicas que hay también para tu propio malestar, como mindfulness o pastillas o terapias o un montón de cosas, te tendrás que preguntar de dónde viene ese malestar en tu vida, tendrás que pensar y tendrás que inventarte una nueva manera de vivir, ¿no? Para que cese el malestar. Esa es la potencia política del malestar, a nivel individual y colectivo. Se interrumpe el automatismo y me pone a pensar, me empuja a pensar. Me duele tanto que no se puede acallar y me pone a pensar, ¿no? Y la otra fuente, digamos, de apertura de la bidimensionalidad sería la utopía, ¿no? Pero en Marcuse, como en Ernest Bloch, la utopía no tiene nada que ver con planes de futuro, modelos de futuro, ideales de futuro, mundos bonitos que llegarán. No tiene nada que ver con eso. Son potencialidades de las que el presente está preñado. Potencialidades, es decir, funcionares distintos, cosas que están funcionando distinto, ya en el presente y que podrían traer otros futuros, abrir otros futuros, ¿no? Pero de las que el presente ya está preñado, ¿no? La utopía es una cuestión de presente, no de futuro. Incluso es una cuestión de pasado y de presente, no de futuro, ¿no? Otras maneras de funcionar, ¿no? Otras maneras de hablar, de desear, de hacer, de valorar, de percibir, de sentir, de pensar, de existir, ¿no? Entonces, negatividad y utopía son dos fuentes donde Marcuse localiza la posibilidad de reabrir la bidimensionalidad y creo que sería una pregunta bien interesante para hacernos hoy, cómo indagar en fuerzas de negatividad y de utopía hoy en nuestro presente. ¿Cuáles serían? ¿En cuáles pensamos? ¿Cuáles nos sugieren? ¿No? Seguro que se nos ocurren algunas para la conversación. Entonces, si hoy el poder, como habla Mark Fisher del realismo capitalista, fundamentalmente es lo que hay, ese es el realismo capitalista, esa es la unidimensionalización de hoy, lo que hay es lo que hay, Marcuse dice, bueno, no, es imposible, porque el ser humano es lo que hay y lo que podría haber. No es posible la victoria total de la unidimensionalización, porque el ser humano es ese desgarro, es esa herida, y por ahora eso no puede ser suturado, no puede ser suturado, no puede ser cerrado, ¿no? Entonces, en negatividad y en utopía se reabre la bidimensionalidad que permite desafiar el realismo capitalista que nos dice lo que hay es lo que hay. No, es lo que hay y siempre lo que podría haber, ¿no? Vale, esa sería la segunda idea, la bidimensionalidad. Y la tercera y última sería la idea de Marcuse de la pacificación de la existencia. La pacificación de la existencia. Que es toda una idea que él elaboró durante un montón de años. Ya se pueden encontrar en los años 60 digamos, menciones a esta idea de pacificación de la existencia, pero que de alguna manera es una idea que se concreta, se materializa, se hace real, digamos, con la contracultura de los años 60 y 70, de la que ya sabéis que Marcuse es aliado, interlocutor, amigo, ¿no? Que Marcuse se implicará muy fuerte en este movimiento contracultural, ¿no? Y de alguna manera ahí es donde él empieza a pensar de una manera muy concreta, muy apegada
a lo que está pasando, la idea de pacificación de la existencia. Bueno, vamos a desarrollar un poquito esta idea que dice lo siguiente. Marcuse encuentra en la expresión darwiniana, digamos, lucha por la vida, struggle for life en inglés, la lucha por la vida, una definición óptima del modo de vida occidental capitalista. La vida debe ser ganada, es algo que hay que ganar, es algo que hay que ganarle a alguien, ¿no? En una lucha que implica la explotación del hombre y la naturaleza a través del trabajo, ¿no? La vida es algo que hay que conquistar, la vida es algo que hay que ganar. No es un don, no es un regalo, no es algo que simplemente esté ahí para ser disfrutado, vivida. Hay que ganar la vida, hay que ganarse la vida a través del trabajo. Y eso implica lidiar con la explotación y lidiar con el dominio de la naturaleza, ¿no? Esta idea de que la vida es una conquista, es un trabajo de conquista, es un trabajo y una conquista, un trabajo de conquista, implica una movilización sin precedentes de la agresividad, ¿no? Ya sabéis que Marcuse, digamos, es un lector de Freud y él dice, yo acepto las malas noticias que trae Freud. El ser humano tiene un cuerpo, el cuerpo tiene pulsiones, las pulsiones son dos, eros y tánatos. Nos habita una pulsión mortífera también, nos habita una pulsión de destructividad y de agresividad. Pues el capital, con esta idea, digamos, de la lucha por la vida, activa esa movilización, digamos, hasta el extremo, sin precedentes. Hacia afuera, a través de la guerra contra todos los enemigos de una productividad ilimitada, ¿no? Porque no es una productividad para algo, es una productividad en sí misma, por lo tanto es una productividad ilimitada. Esto es, digamos, la idea de Marx, ¿no? Entonces, guerra contra todo lo que obstaculice esa productividad, incluyendo la naturaleza, la tierra, ¿no? Y hacia adentro, hacia cada uno de nosotros mismos, esa agresividad, como explica muy bien Freud en El malestar de la cultura, se convierte en nuestro sentimiento de culpa por no rendir lo suficiente, no hacer lo suficiente, no producir lo suficiente, no ser lo suficiente, ¿no? No sacrificar lo suficiente, que es la base del malestar moderno. Ahí podría hacer algo más, todavía podría aprovechar un poco más, todavía podría trabajar un poco más, ¿no? Entonces, hacia afuera y hacia adentro, movilización sin precedentes de la agresividad. La guerra y la insatisfacción son, en nuestra forma de vida, crónicas, profundas y estructurales. No es una cosa, es que me está yendo mal la vida, entonces tengo un mal momento y una desgracia coyuntural. No, es que la insatisfacción y también la guerra son estructurales, están engranadas en el propio ser de las cosas, ¿no? La vida nunca es suficiente, siempre hay que estar conquistándola, nunca es suficiente. El otro día me enteré de cuál era el significado de la palabra satisfacer. Satisfacer es hacer suficiente. Estoy satisfecho cuando he hecho lo suficiente, ¿no? Pues hoy vivimos en la insatisfacción, nunca es suficiente, ¿no? Entonces esta insatisfacción es estructural y por eso la compartimos tanto y de repente la encontramos en el otro que le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sensación de déficit, la sensación de culpa, ¿no? La vida nunca es suficiente, siempre hay que estar en una conquista. ¿Cómo pacificar esta lucha por la existencia? Es la idea de Marcuse. ¿Cómo poner un límite a la pulsión depredadora del capital que nos habita a cada uno de nosotros, ¿no? Porque no es solamente cosa de unos malos que haya por ahí fuera, sino que esa pulsión depredadora, devoradora, nos habita a cada uno de nosotros, ¿no? No solo somos víctimas de ese proceso, sino que ese proceso habita en nosotros y nosotros también somos responsables de él, lo ponemos en marcha, ¿no? Para que la vida no tenga que ser ganada, por supuesto hay cambios políticos y económicos fundamentales que hacer a nivel objetivo, ¿no? Que ojalá algún gobierno hiciera en algún momento, ¿no? Es decir, tiene que ver con la reducción, con la disminución, con la desaparición de la pobreza, de la desigualdad,
de la precariedad, para que la vida no sea simplemente una lucha cotidiana por la supervivencia, una lucha a codazos por la supervivencia, una lucha de competitividad por la supervivencia, ¿no? Eso tiene que ver con condiciones objetivas, por supuesto. Pero también tiene que ver con que hay otra relación con el mundo que tenemos que crear, que tenemos que establecer, ¿no? Y la sustancia de ese otro vínculo con el mundo, no guerrero, no conquistador, es a lo que Marcuse llama eros, ¿no? Es eros. Hemos hablado de que el ser humano está habitado por pulsiones de vida y de muerte. Las pulsiones de vida, para Freud, serían eros, ¿no? ¿Cómo entender eros? ¿Cómo entiende Marcuse eros, la potencia amorosa de eros, ¿no? Es una sensibilidad de escucha, de acogida y de cuidado del mundo. Podemos entenderlo así, una sensibilidad de escucha, de acogida y de cuidado del mundo, que Marcuse define con una palabra que a mí me parece poderosa y que sintetiza todo esto, que es receptividad. Eros es una receptividad, es una capacidad de recibir el mundo, de escuchar el mundo, de acoger el mundo, ¿no? Es decir, a través de eros somos capaces de captar los potenciales que habitan en cada cosa, en cada fenómeno, en cada persona, en cada situación, y darles forma para que ese potencial pueda desplegarse. Eso lo hace eros. Lo hacemos a través de eros. Sentir los potenciales que habitan las situaciones, las personas, las cosas y ser capaces de darle forma. Entonces, a través de eros, el mundo no se nos aparece como un objeto que haya que dominar, explotar, depredar, aterrorizar, sino como un sujeto, en todo caso, que se trata de desplegar, potencias que se trata de desplegar, ¿no? Esta receptividad, Marcuse la piensa ligada al terreno de la estética. Él la encuentra en el terreno de la estética. Donde hay que ir a buscarla para Marcuse es en el terreno de la estética. Entonces, bueno, son largos pasajes sobre Kant, largos pasajes sobre Schiller, largos pasajes sobre el Marx de los manuscritos del 44, diciendo, ahí se ha pensado la política de la estética, la política de una receptividad como sensibilidad y como vínculo sensible hacia el mundo, ¿no? Lo que pasa es que Marcuse lo que propone es sacar la estética del campo de los museos, de las obras de arte, ¿no? Para Marcuse la estética debe ser digamos, la sustancia que medie con todo, que medie la relación con todo, ¿no? No debe estar acotada a el artista y su obra en el museo. Debe ser la manera de relacionarnos con todo, la manera de relacionarnos con la tierra, la manera de relacionarnos de un profe, de una profa con los chicos, la manera de relacionarnos con las herramientas de trabajo, ¿no? A través de la idea de que hay potenciales que hacer crecer, ¿no? Un profe con los chicos, por ejemplo, yo lo veo cuando hay un profe maravilloso que siempre tiene una carga de eros muy importante, es el profe que se relaciona con los chicos y las chicas como potenciales que hay que hacer crecer, ¿no? Como plantitas asilvestradas, digamos, ¿no? Y que pasa muchas veces porque se te vayan de las manos, te peleen, te conflictúen, pero potenciales que hay que hacer crecer a través de eros, a través del afecto, que es, por supuesto, el eje de la educación. Sin eso no hay nada, no hay transmisión posible sin afecto, ¿no? Vale, entonces, si la lucha por la vida es un proceso inacabable de conquista ilimitada que nos aboca a la guerra hacia afuera y la insatisfacción hacia adentro, la pacificación de la vida sería esta idea de que la vida no está ahí para ser ganada, ¿no? Sino que se basta a sí misma. A través de eros podemos experimentar la vida como algo que se basta a sí misma. Por lo tanto, que nos puede incluso regalar una satisfacción. Está bien lo que he hecho, está bien lo que he vivido, no necesito más. He podido estar ahí, sin pensar que podía haber rendido más, etcétera, acumulado más, ganar más, ¿no? La vida se basta a sí misma, lleva la recompensa en sí misma, es satisfactoria y suficiente. Lo vivo no está ahí para ser forzado, depredado, sino cuidado, embellecido, desplegado y protegido, por supuesto, ¿no? Y ese sería nuestro cometido en la Tierra para Marcuse. Nuestro cometido en la Tierra sería eso.
ser como jardineros del mundo, digamos, en el fragmento de mundo que nos haya tocado vivir, ¿no? Vale, pues esta sería también la tercera idea de Marcuse, la pacificación de la existencia. Entonces estaría, bueno, política como disputa antropológica, bidimensionalidad, pacificación de la existencia, tres ideas que rescato de Marcuse para, digamos, pensar su actualidad hoy. ¿Hoy qué? ¿Hoy que el mundo es qué? Pues a mí me parece que el mundo hoy es brutalismo y crueldad. Lo que está ganando el mundo son políticas de brutalismo y de crueldad, ¿no? Estaba escuchando ayer a Rita Segato en una de estas conferencias que ella ha dado, que dice, bueno, es que hoy el poder de muerte se exhibe como la ley, ¿no? Por supuesto, el poder de muerte siempre estuvo debajo de la ley. Si eres el infractor de la ley se te castigará. Pero es que hoy el poder de muerte se exhibe como ley, y eso es Gaza. No hay nada que esconder, no hay nada que esconder. El poder de muerte se exhibe. Incluso los nazis tuvieron que ocultar lo que estaban haciendo. Hoy se exhibe. El poder de muerte se exhibe como ley, como la ley del mundo, ¿no? Claro, el problema que tenemos con este brutalismo no son algunas personas, algunos locos, como, ay, Milei, Trump, gente que se ha vuelto loca, ¿no? No es así. Ni siquiera son algunas tendencias políticas o económicas que se han salido de madre, ¿no? Sino la brutalización de las propias sociedades en las que vivimos, de nuestras propias relaciones y de nosotros mismos. Es decir, Milei y Trump son la expresión de formas de vida brutales. Por eso tienen poder, por eso prenden, por eso todos los disparates que dicen sintonizan con la gente, ¿no? Porque son expresión de formas de vida que están calando en nuestras sociedades, ¿no? Brutalismo y crueldad. ¿No son el extremo de la lucha por la vida, el extremo del struggle for life, el extremo de lo que Marcuse empezó a ver? A mí me parece que sí. Son el extremo. Es la cosa llevada hasta el extremo. Una vez que se ha borrado algunas cosas que la contenían, que la obstaculizaban, que la desafiaban, es la lucha por la vida llevada hasta el extremo, ¿no? La vida como conquista y el descarte de los débiles. Los conquistados ni siquiera ya pasan a ser prisioneros, así, pues, son población desechable, superflua, matable, ¿no? Entonces yo creo que Marcuse es bien potente hoy para pensar contra este brutalismo y esta crueldad elevadas a ley que rige el mundo, ¿cuáles son nuestras fuerzas para desafiar eso? ¿No? ¿Cuáles son las fuerzas de los débiles, las fuerzas de los que no tienen poder? ¿No? Que son, por supuesto, fuerzas de afecto, no hay otras, son fuerzas de afecto, ¿no? Y por tanto son fuerzas que tienen que ver con su reflexión con Eros, ¿no? En su día, Marcuse habló del gran rechazo, así llamó a todo el proceso de los años 60 y los años 70, ¿no? El gran rechazo. Y yo creo que hoy sería interesante hablar de la gran deserción, ¿no? En un momento en el que, digamos, entramos en guerra total, en la guerra total, de esta lucha por la existencia se convierte en guerra total, pensar la gran deserción y esta deserción como una pacificación de la existencia, ¿no? Bueno, lo he cuadrado, tengo 45 minutos aquí marcados, así que, bueno, si os parece, pues nos quedamos ahí porque yo tengo muchas ganas también de escuchar, de conversar, de tirar de estos hilos, de saber de vuestras lecturas de Marcuse o de estas mismas ideas, ¿qué os parecen? También porque uno, como os decía al principio, se enamora de un autor y yo pues tengo un flechazo o un crush con este hombre y entonces pues la verdad que tengo muchas ganas de contagiar este amor con otras personas también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Manu, mucho gusto. Tenía una pregunta sobre lo que decías al principio de poner el cuerpo para leer y me preguntaba un poco cómo proponías eso, a nivel práctico, digamos. ¿Cómo era para ti poner el cuerpo en la lectura? Más allá de leer, digo, no sé, ¿cómo proponías que eso fuera? Y después tengo otro par de comentarios que si los hago todos juntos así después hablas lo que quieras o hablamos. Como que de otras cosas que trajiste no pude evitar pensar como en otras autoras que son como más
que también dicen como un poco las mismas cosas, será porque son más de ahora y también está como inscripto en sus pensamientos cosas de antes, que me venía tipo Audre Lorde hablando de que las herramientas, como que no puedes vencer la casa del amo con las herramientas del amo. Y después que hablaste sobre el erotismo en la educación o en la enseñanza y que no podía evitar tampoco pensar en Bell Hooks. Entonces, como que me vinieron solo como esos comentarios como para que el enamoramiento de Marcuse tenga otros amores paralelos. ¿Os parece como reunimos varias cositas y luego intento yo hacer algún hilo entre las cosas que se vayan planteando? Si hay. Juana María Sancho. No, yo primero quisiera agradecerte esta iniciativa y bueno, conectado con algo, he sido docente, educadora durante muchos años, mi pasión es la educación y una de las cosas que hablo de nosotros porque somos un grupo que hablamos y que estamos interesados por esto, que siempre intentamos impulsar, desarrollar en nuestros estudiantes preguntas de ¿qué me ha hecho pensar este autor? ¿No? ¿Qué me ha hecho pensar este autor? ¿Qué me ha hecho pensar esta situación? ¿Qué me hace pensar? No solamente me gusta, no me gusta, tal, sino... Entonces, pues yo agradezco que hayas compartido lo que a ti te ha hecho pensar en estos momentos, porque claro, ahora estamos en otros momentos, un autor que escribió sus pensamientos en un momento dado, pero que cuando te pones a dialogar con él años más tarde en otras situaciones, puedes sacar muchísima riqueza, ¿no? Y me he sentido interpelada por varias cosas. He trabajado muchísimos años en el ámbito de las tecnologías educativas, pero me ha interesado siempre la tecnología para pensar y no la tecnología para aplicar. O cuando las personas dicen la tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se utilice. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cualquier desarrollo tecnológico ya está, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? O como dice Andrew Finberg, un filósofo de la tecnología es el parlamento de las cosas, donde se decide cómo queremos que sea el mundo. Entonces, bueno, a mí me ha conectado con muchísimos de mis preocupaciones, de mi pensamiento, de pensar que tenemos mucho más poder del que nos damos. Yo les digo a muchas personas, si estuviera una gran mayoría del mundo una semana sin utilizar ninguna red fecal, me vais a perdonar, pero yo les llamo redes fecales, no les llamo redes sociales, porque creo que se tira demasiada basura, por eso llamo redes fecales. Una semana sin comprarle al señor que ahora casi ha comprado Venecia, o sea, Amazon, o sea, durante una semana nadie en el mundo le compra Amazon y bueno, se mueren del susto o no se utilizan. Yo creo que tenemos muchísimo poder, pero que no nos autorizamos a utilizarlo. Y bueno, pues a mí, como estoy siempre en modo aprender y en modo pensar, pues bueno, madre mía, aquí, pues bueno, un vagón de gasolina. Vale. Muchas gracias y bueno, solamente compartir estas pequeñas cosas. Sí, hola. En tu primera parte mencionaste, si lo recuerdo bien, que las revoluciones del siglo XX todas fueron incompletas, fallidas, y a partir de ahí venían las reflexiones de Marcuse. A mí me gustaría preguntarte si a pesar de esto, en esos procesos revolucionarios del siglo XX y dentro de lo que conoces, rescatarías una serie de trabajos que se hicieron, comunitarios,
de intentar emanciparse del modelo por el que luchaban y que hoy en día pudieran ser rescatables. De los procesos revolucionarios del siglo XX. Correcto. Seguro que tú piensas en alguno ya. Desde luego, pero de hecho me gustó el planteamiento de que todos ellos tuvieron este cierre. Entre otras cosas, me recuerda un libro de Laura Castellanos, una periodista mexicana, que hizo una recopilación que se llama México Armado y habla desde los años 50 hasta postzapatistas, todos los pequeños movimientos armados en pro de la defensa del territorio, cómo fueron apareciendo y fueron siendo derrotados. Pero el libro, de alguna forma, también te generaba un universo de resistencia bastante poético inclusive, de pensar que más allá de la derrota se ha sembrado algo que seguirá en generaciones futuras. Por eso me interesa bastante este planteamiento de derrota y a partir de ahí, si consideras o te viene a la mente cosas que podrían ser interesantes para implementar hoy en día o por lo menos pensar, ¿no? Bueno, ahí hay algunas cositas, si os parece, tampoco como respuestas, sino como a ver con qué puedo resonar para relanzar algo de la conversación, ¿no? O sea, poner el cuerpo para leer, la verdad, para mí tiene que ver con salir de una posición que es la académica, me parece, aunque por supuesto la academia es también una palabra muy grande y hay un montón de batalla ahí dentro, o sea que es una generalización, pero es la idea clásica de la filosofía occidental de que el cuerpo es un estorbo para entender, ¿no? Y ya está en Platón, de manera muy terrible, pero muy claramente expresada, cuando él dice, bueno, para pensar hay que arrancarse los ojos, porque lo sensible te engaña, ¿no? Tú metes un palo en el agua y parece que se dobla, en realidad no se está doblando. Entonces, lo sensible te está engañando. Para acceder a la verdad hay que activar, digamos, capacidades de abstracción, desencarnarse, descorporalizarse, desensibilizarse. Así se logrará pensar. Me parece que todavía son fantasmas que pesan en la academia, ¿no? Si tú te enamoras de un autor, ya no podrás ser objetivo a la hora de hacer un paper sobre él, por ejemplo, ¿no? No conviene... Si no te mueve el corazón e incluso el estómago, para mí te tiene que mover para poder pensar, para poder... te tiene que mover el corazón, incluso el estómago. Esa sería una posición más marcusiana. Bueno, no lo sé si es marcusiana, bueno, pero digo, dentro de lo que... yo es la que tengo. Claro, o sea, salir de la academia sería salir de este presupuesto y entender que el cuerpo no es un límite a la hora de pensar, sino lo que permite pensar y lo que va a activar un pensamiento distinto, nuevo, específico, singular, propio, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, por ejemplo, ir a un libro con preguntas? Ir al libro con preguntas, ir a los autores, a las autoras que amamos o que leemos o que interrogamos con mis propias preguntas, mis obsesiones, lo que me duele, en lo que yo estoy indagando. Ir al libro con preguntas, ¿no? No dejar que el libro nos coloque sus preguntas, ir al libro con preguntas. ¿Cómo poder dejarse leer también? Yo creo que es una operación, por ejemplo, el inconsciente está funcionando cuando estamos leyendo, ¿no? Es decir, somos un cuerpo, pero no un cuerpo biológico exactamente. Somos un cuerpo, digamos, con una zona extraña, zona de penumbra, que es el inconsciente, que está trabajando también cuando leemos, ¿no? Hay una cantidad de cosas que están ahí pasando, de conexiones que se están estableciendo, de recuerdos que se están activando, de sensaciones físicas que se están movilizando. Leer es algo del cuerpo, puede transformar una vida, te puede volver loco. Eso es el Quijote ya. No es nada muy original, ¿no? Entonces, es, digamos, dejar que todo eso entre en la idea de que todo eso va a aportar a la lectura, ¿no? De que la mejor manera de leer, o en clase con los chicos,
pues yo, no sé, si reparto un libro para leer, digo, traedme todo lo que os ha sugerido. Que la lectura sea un registro de todas las sugerencias. Hacia dónde te ha llevado, qué te ha hecho imaginar, por dónde te ha hecho derivar. Digamos que todo eso vale como conocimiento. No es lo que hay que apartar para llegar al verdadero conocimiento, que es qué dijo, pero leyó a Heidegger o no, qué relación tenía con Derrida. Es un tostón eso, ¿no? Libros que remiten a libros, que remiten a libros, y la vida nunca llega, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner el cuerpo para leer? Digamos, leer desde la vida, ¿no? Es, yo creo, sencillo, pero no tan sencillo al mismo tiempo, ¿no? Luego, yo creo que Bell Hooks, que Audre Lorde están, desde luego, conectadísimas a estas ideas que tampoco son tan originales, ¿no? Sino, bueno, yo encuentro que Marcuse tiene un ritmo en la manera de escribir, de explicarse, que a mí pues hay algo que me toca la libido, digamos, y por eso me obsesiono con él, ¿no? Pero es también una persona que tuvo un diálogo, por ejemplo, con el feminismo muy, muy temprano, ¿no? Por ejemplo, su relación con Angela Davis es muy fuerte. Todo lo que él escribe sobre ella sobre él, y la manera de acompañarse juntos en clase, en Brandeis, en la universidad, es una relación muy fuerte. Y es alguien que dio toda una importancia a los movimientos feministas de los años 60, que no digo que sea el único, pero que me parece bastante excepcional, ¿no? Hay, de hecho, un diálogo con dos mujeres alemanas que no conocía, y ahora mismo no tengo los nombres en la cabeza, que, bueno, tienen un diálogo con él duro también, porque, claro, hay un punto en Marcuse que igual incluso puede llegar a ser una romantización de lo femenino, ¿no? Él dice, como ha sido lo excluido completamente de la civilización patriarcal, de la agresividad, del struggle for life, como ha sido lo excluido, ahí hay unas esperanzas de lo otro, de potencias de lo otro, de poder fundar algo otro sobre eso femenino, que por supuesto no es natural, ¿no? No es, digamos, condiciones femeninas esenciales, digamos, pero ahí donde se ha colocado a las mujeres, en el trabajo reproductivo, con los niños, durante tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, las interlocutoras de Marcuse reaccionan contra esto y, bueno, es un diálogo, me parece que tiene mucha actualidad. Se habla de la reproducción de la vida, Marcuse no entiende muy bien de lo que se trata, pero al final entra también en la discusión. Me parece alguien que tenía un oído, por ejemplo, al feminismo, al ecologismo, desde posiciones que se pueden pensar que están superadas o que podemos criticar o matizar, pero bueno, alguien que tenía un oído a cosas importantes o que hoy nos parecen importantes, ¿no? Con respecto a la tecnología, su idea es salir de la tecnología y entrar en las técnicas. Yo creo que hoy podemos encontrar, por ejemplo, en un pensador de la tecnología como Yuk Hui, desarrollos que tienen mucho que ver con esto. Salir de la tecnología, entrar en las técnicas. Si nuestro cometido en el mundo es desplegar potencias singulares, a cada una de esas potencias singulares le tiene que corresponder una técnica singular. Si nosotros aplicamos sobre el mundo la misma tecnología, en ese sentido fecal, llena de mierda, porque es homogeneizadora, ¿no? Lo que estamos haciendo es destruir la diversidad de potencias del mundo. Entonces él dice, salgamos de la tecnología como un conjunto articulado, homogéneo, que se impone sobre todo, y privilegiemos las técnicas en relación con cada cosa. Entonces me parece interesante distinguir técnica y tecnología y decir, bueno, contra la tecnología como todo homogéneo, privilegiamos las técnicas que puedan servir para esto, aquí, ahora, ¿no? No para todo, no son la solución, pero pueden servir para esto, aquí, ahora, ¿no? Entonces me parece que son ideas que yo creo que, por ejemplo, Yuk Hui ha desarrollado muchísimo y muy bien, se le está editando en caja negra, no sé si le conocéis, pero que de alguna manera ya está en Marcuse, cómo la técnica puede ser parte de una nueva forma de vida, ¿no? Salir de las tecnologías y privilegiar las técnicas que tienen que ver con lo singular del mundo, ¿no? Yo creo que la autocrítica que hace Marcuse de las revoluciones nunca es conservadora. Él no trata de decir, bueno, todo eso fracasó.
de alguna manera estaría dando la razón a los conservadores que también dicen, bueno, todo eso fracasó, ¿no? Es un balance interno, es un balance interno. Los que queremos un cambio de las sociedades tenemos que pensar por qué hasta ahora los intentos de revolución de las sociedades no han funcionado, ¿no? Eso no quiere decir que sea todo desechable, que los conservadores tengan razón cuando dicen mejor no toques mucho las cosas, que eso va a llevar al terror. No, es un balance interno, es un balance desde la idea de revolución. Como queremos la revolución, hay que pensar por qué las que se intentaron no salieron bien. Y él propone esta cuestión de hay algo de lo subjetivo que tenemos que atender. No se trata simplemente de cambiar las condiciones objetivas y de ahí ya saldrá el cambio subjetivo. Hay un cambio subjetivo que tiene incluso que anteceder a la revolución. Es como cuando Gramsci dice, cuando se hace la Revolución Francesa ya se había ganado antes, porque hay un cambio subterráneo, invisible, que ya está produciendo la revolución antes de que sea el momento revolucionario visible, ¿no? Los cambios de los movimientos de mujeres, movimientos feministas en el siglo XX son igualmente imperceptibles también muchas veces, pero están produciendo transformaciones a nivel profundo radicales, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que está yendo Marcuse, ¿no? No en el sentido de decir todo esto que se intentó no sirvió. De hecho, en la propia lectura que hace de la Revolución Espartaquista, él hubo una experiencia completamente loca, pero un poco como contracultural de la época, que es el Consejo de Baviera, que fue una experiencia donde también entró en juego toda la cuestión de la sensualidad, del erotismo, donde hubo un replanteamiento de la sexualidad, eso, de los vínculos entre los seres humanos, ¿no? A nivel incluso de la sexualidad. Entonces Marcuse lo recoge. Es decir, que él recoge también de lo derrotado cosas que pueden seguir inspirándonos, ¿no? Que pueden seguir inspirándonos. Ya sabéis que hay todo un trabajo para encontrar en la Revolución Alemana lecciones del presente, ¿no? El libro de Furio Jesi, la simbología de la revuelta, todo lo que fracasó es una idea de Walter Benjamin, son fantasmas, ¿no? Que luego ahora recoge Mark Fisher, etc. Queda como lo incumplido, y son como fantasmas con los que hay que seguir conversando. Las revoluciones que fracasaron son fantasmas que siguen en el presente con los que hay que seguir conversando, ¿no? Porque tienen un mensaje para el presente. Me parecen ideas hermosas, ¿no? La del pasado incumplido, la potencia incumplida del pasado, como fantasma que queda por ahí vagando, ¿no? Que es el Derrida de los espectros de Marx, es Mark Fisher, pero es una idea fundamentalmente de Walter Benjamin, yo creo, ¿no? El pasado, hay utopía en el pasado. Son fantasmas con los que hay que seguir conversando. Son como todas las películas de fantasmas, ¿no? Que hay un fantasma por ahí que da un miedo horrible, nadie quiere hablar con él, y en realidad él quiere hablar con alguien porque tiene algo que quedó pendiente. Que alguien hable conmigo, como en el sexto sentido el niño, que alguien hable conmigo, porque hay algo pendiente en mí. Si yo lo logro transmitir, podré dormir en paz, ¿no? Entonces, pues esta sería la idea del pasado en Marcuse. Está plagado de posibles que quedaron incumplidos, aplastados, derrotados, con los que tenemos que retomar la conversación. No para repetirla, sino para recrear lo que ahí hubo, ¿no? No repetir, sino recrear. Esa es la idea de fidelidad. No hacer lo mismo, sino recrear. Ahí somos fieles al pasado, ¿no? Bueno, más cositas que se os ocurran. Vale. Para la grabación. Para la grabación, sí, entonces. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la velocidad con la que has narrado una teoría seguro mucho más compleja que las 3 líneas que has tirado. Y ha habido algo que has dejado al final de tu intervención revoloteando en el ambiente y desde entonces le estoy dando como vueltas. Y es el concepto de la gran deserción, que has utilizado como para describir una acción política que deberíamos emprender, de alguna manera, para una transformación. Entonces, pensando, me costaba desgranar este concepto y quizá te quería lanzar la pregunta de si podías, de alguna manera, ponerle algunas pinceladas para caracterizar esto de la gran deserción. También
lo has vinculado a los movimientos de los años 60, movimientos hippies, ¿no? Esa contracultura. Si miramos la imagen de atrás, personas racializadas hay pocas. Y también creo que en paralelo en la construcción de esta contracultura había otras personas, colectivos movilizados, seguramente toda la comunidad negra en Estados Unidos que no estaba optando por la vía hippie del momento, y cómo y quién debería asumir esta gran deserción, sobre todo preguntándome en quién puede asumirla, ¿no? Todos debemos asumirla, sí, pero quién puede y cómo. ¿Hay alguna cosita más? ¿O tiramos con esto a ver si abre algo? ¿Por aquí hay otra? Sí. Igual va un poco, bueno, igual va un poco en otra línea, pero quería saber también, porque estás aquí y podemos lanzarte preguntas, si puedes desarrollar un poco la idea de libertad y control. La tecnología, en esto de las redes y tal, se habla mucho del control que ha podido hacerse y cómo se estructura la sociedad y cómo se genera el control, sobre todo en el Internet, pero dialoga mucho con esta idea del primer Internet que tenía esta libertad. Y en muchas tecnologías aparece esta misma tensión entre control y libertad en una especie de diálogo, y quería saber si desde tu lectura puedes comentar algo sobre esta tensión y cómo se pasa al control en lo tecnológico, habiendo introducido esta tecnología con una idea originaria más de libertad o con experiencia más libre. Para completar un hilo de los muchos que has dejado, es la tensión en Marcuse entre lo individual y lo colectivo. Una de las críticas a Marcuse es que se centra mucho en el sujeto y no en la acción colectiva de la cual el sujeto puede formar parte. Y dado que eso es un hilo que atraviesa tus tres hilos, sí, lo puedes conectar. Y luego, cuando te gires, es muy importante mirar la estética de la foto que te acompaña y cómo se cruzan las miradas. Muy pocas se dirigen a Marcuse, la mayor parte se dirigen al propio sujeto que se mira a sí mismo, y solo hay 4 miradas que lo miran a él cuando todos están en ese lugar, porque lo que importa es el acontecimiento de donde están, no lo que se está diciendo. Bueno. A ver. O sea, bueno, yo creo que, digamos, alguien que yo le, digamos, sigo muchísimo y no sé, como cada cosa que leo me inspira, aunque más o menos se repite, como las personas que piensan se repiten porque tienen sus obsesiones, pero que es Bifo, ¿no? Franco Berardi Bifo, autor italiano, vivo. Yo soy fan total. No. Lo del enamoramiento yo lo reservo un poco para los muertos porque soy pudoroso, pero digamos también habría uno con Bifo. Pero bueno, pues él ha propuesto esta cuestión de la deserción, digamos, como una consigna. Yo la tomo como una consigna como abierta, ¿no? Porque no sé si él está ahí proponiendo, digamos, una línea política. Lo tomo más como una consigna abierta en un mundo de guerra, en un mundo en el que todo toma la forma de una guerra, un poco como dice aquí Membe en el libro del brutalismo, porque todo es materia a depredar, entonces todo cobra una forma de guerra. Los que no podemos entrar en esa guerra, no queremos entrar en esa guerra, no queremos convertirnos en un ejército que batalla en esa guerra, pues ¿qué nos cabe? Pues la deserción, ¿no? Entonces, la deserción ha sido una manera de estar en la guerra, pero no asumir la guerra, de romper las filas, de debilitar desde dentro, de una manera informal, a veces individual, a veces más colectiva, ¿no? Yo creo que también Bifo trae esa imagen de la deserción porque no es exactamente lo organizado políticamente. Muchas veces son comportamientos de sustracción, como, no sé, por ejemplo, El viaje al fin de la noche, Céline, es la novela de un desertor
Y en realidad dice, bueno, yo me la aspiro, esto es una locura, esta guerra y este ejército, yo me voy. Entonces, hay algo de eso en el desertor, ¿no? Yo lo encuentro una palabra sugerente. No le pido que me la concrete a Bifo. Oye, ¿esto cómo se hace, no? No, me parece sugerente, intento llenarla yo, cómo entenderla yo. En primer lugar, a diferencia de los años 60, me parece que no hay un comportamiento de deserción hacia una fuera que podríamos crear o establecer o que exista, ¿no? Porque los comportamientos de éxodo, de fuga en los años 60 iban a construir otros mundos. Se salía de la familia para crear la comuna. Se salía del trabajo para apoyarse en los barrios. Se salía incluso de la cordura para entrar en la experimentación con las drogas. Había, digamos, afueras físicos que se estaban constituyendo, ¿no? Era la idea de sociedad paralela, la contracultura como sociedad paralela. Hoy me parece que no está eso. Hoy no está eso, ¿no? Ahí habría una diferencia. Por eso, deserción no sería lo mismo que gran rechazo. Gran rechazo apuntaría a una fuera que está en constitución. Hoy la idea sería, no hay afuera, ¿no? Todo es terreno minado, ¿no? Y hay que desertar, pero sin afuera. ¿Cómo desertar sin afuera? Parece interesante pensar eso. ¿Cómo fugar sin afuera? ¿No? Entonces, para mí la deserción no es un asunto topológico de lugares, un lugar bueno al que podamos ir. Yo, la verdad, lo último que querría es irme a una comuna, en un pueblo con... Me estoy feliz con los chicos en el colegio, la verdad. O sea, el lugar donde está toda la sociedad ahí metida. Eso es un cole. Hoy, por eso me parece un lugar muy interesante donde estar, porque está la sociedad entera ahí. El poder, el malestar, las tecnologías, los saberes y las posibilidades de cambiar cosas. Me parece el mejor lugar donde ponerse a pensar, ¿no? No quiero irme a otro lugar. Quiero hacer distinto en el lugar donde esté, eso sí. Deserción como sustracción ahí donde estoy. No como ir a un lugar bueno, ¿no? Entonces, sustracción, un movimiento de sustracción. Claro, la discusión con Bifo es que se le dice, la deserción no será para privilegiados. ¿Quién puede desertar del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay un límite, me parece, muy grande, porque esas objeciones tienen toda la razón del mundo, ¿no? Podemos entender que se puede uno sustraer del trabajo sin dejar el trabajo, porque el trabajo también significa dinero y necesitamos dinero para vivir. Pero en todos los comportamientos de desafección con respecto al trabajo menos, no hago del trabajo el centro de mi vida, me escaqueo lo que puedo, o luchas colectivas por limitar el poder del trabajo sobre mi vida, habría una deserción posible, ¿no? Es decir, puedo desertar del trabajo sin dejar el trabajo. En este sentido, me parece que la noción se democratiza, ¿no? Se democratiza. Pensándola no como ir a un lugar bueno y pensándola, digamos, como un movimiento que puedes hacer donde estás, al nivel de tus posibilidades, ¿no? Hubo también esta serie famosa de adolescencia, que no sé si alguno visteis, que estuvo tan en boga en unos meses, que a mí me impactó porque me parece que era una serie que de lo que hablaba es que los adultos son incapaces de escuchar a los chicos porque están todo el día trabajando. Los padres, los profes, están en una rueda de producción que impide estar con los chicos, que impide escuchar algo de los chicos y que impide a nadie haber hablado con el chico que cometió el crimen. Perdonad si hago spoiler, ¿no? Esa es la tragedia de la serie. Solo hay un personaje que cuando se da cuenta de esto le dice a su chico, oye, pues se da cuenta que no tiene ni idea de quién es su hijo, que es el policía. Creo que se puede entender, aunque no lo hayáis visto, que dice, oye, vámonos a tomar algo, porque tenemos que hablar tú y yo, como diciendo, uy, llevamos 15 años sin hablar. No tengo ni idea de quién eres. E igual te pasa lo mismo que al otro chico. Entonces ese día deja el trabajo. Para mí fue una imagen muy buena de deserción. Desertar de lo que a nosotros nos toca de la reproducción de la productividad
porque no solamente se nos impone por la precariedad, sino que también nosotros la reproducimos con un hámster en la rueda para poder estar con la gente que queremos. Entonces yo creo que hay algo, una deserción no heroica, yo propongo, al nivel de las posibilidades de cada uno, en lo que podamos relajar la productividad, sortear la productividad, la competitividad, el hámster en la rueda, ralentizar y estar con los que queremos. Estar con los que queremos. Estar, me parece que es la gran utopía hoy. Estar con los que queremos. Para poder escuchar. Y con los que no queremos estar lo menos posible o disimular disimular, porque a veces no hay manera de huir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, para mí fue muy, no sé cómo se vivió aquí, además hubo 1000 maneras de vivirlo distintas, pero el apagón en Madrid fue tremenda interrupción del orden de las redes sociales, de la conexión, del trabajo, y un momento de disfrute colectivo impresionante fue la ciudad de Madrid ese día. Salió, digamos, todo el malestar que hay en la ciudad de Madrid, supuestamente, según Ayuso, el reino de la libertad, de la felicidad, todo el mundo haciendo lo que quiere, nunca encontrándose con sus ex, etcétera. Se vio ahí que era una ciudad de mierda, que en la interrupción de todos los mecanismos que gobiernan lo cotidiano afloró un momento de disfrute colectivo fortísimo. Encuentro con el otro, ocupación del espacio público, amabilidad entre los desconocidos que se ayudaban. Incluso se autogestionó el tráfico por momentos. Un momento de disfrute colectivo que a mí me hizo pensar en esta deserción que tiene que pasar por una cierta interrupción de algunos mecanismos para poder estar. Ya no para hacer la gran comuna, ni nada, simplemente para poder estar con los que quieres. Y poder así también escucharles, renovar el vínculo, qué pasa con los chicos, ¿no? Entonces, a ese nivel pienso yo la deserción, pero no tengo ninguna receta ni de cómo se hace, ni de cómo la podéis hacer vosotros. Cada uno en su lugar tiene que pensar cómo deserto, es decir, cómo todo este tiempo que me han robado y que yo dejo que me roben porque soy responsable también de estar como hámster en la rueda, lo sustraigo para ponerlo en el eros, en el amor, en el estar con los que quiero, ¿no? Vale. Bueno, sobre la tecnología, claro, hay un montón de gente que yo creo que tiene mucho más que decir que yo al respecto, digamos, sobre... Bueno, no importa. Eso no... ya lo arreglo. Gracias. Como que me quedé pensando en esto que estábamos hablando y siento que se contradice con lo que, o sea, no se contradice, pero que como que se pelea como con lo que estábamos hablando antes un poco en esto de estar solo con los que queremos y como que estar solo con los que queremos y alejarnos de los que no queremos y de lo que no queremos. Entiendo que si no tenemos tiempo para los que queremos, menos vamos a tener tiempo para conversar con los que no queremos tanto o que no conocemos. Entonces me quedé pensando en una pregunta que hacía el otro compa sobre lo individual y lo colectivo, y que yo no leí a Marcuse, así que no tengo mucha idea de qué habla, pero sí que me pongo a pensar sobre esto de lo individual y lo colectivo, porque en realidad una masa individual también es una gente que solo se quiere a sí misma y rechaza a la otra pedazo de partes de personas que no son, como que no se parecen a mí. Entonces como que me quedo pensando un poco en esta cosa de sí, bueno, aprovechar los momentos en los que podemos desertar mínimamente de lo que para generarnos afectos más interesantes y más amenos y más deseosos y felices, pero que lo otro que da mucho trabajo, que tiene que ver como con poder conversar con lo otro, con lo que nos es más lejano o más, no sé, es un poco más difícil y lleva un montón más de energía, pero esto que decías al principio también, tipo, bueno, Milei y Trump están ahí porque en realidad la energía ya está presente en la humanidad de este tipo de modo de vivir que es súper fascista, y que en realidad lo que hace es rechazar a las otras personas y a los otros modos de vivir y
cagarse en el agua, en el territorio, de extraer todo, de explotarlo todo, de romperlo todo. Nada, estoy pensando en voz alta, pero para que pensemos en voz alta sobre eso también. Sí, no, yo no lo he entendido como una propuesta de estar con los que son iguales que yo, la verdad. Por eso yo también traía lo de la escuela, ¿no? A mí la escuela me interesa también por su diversidad radical, digamos, ¿no? Igual incluso podemos matizar la propuesta que has hecho tú. No sería tanto estar lo menos posible con los que no queremos, sino estar lo menos posible con lo que no queremos, ¿no? Es decir, hay dinámicas, por ejemplo, la burocracia en la escuela, que quitan todo el tiempo para estar con los chicos. Y los chicos son muy diferentes. También te tocan mucho las narices. No son los chicos que tú quieres, ¿no? Son lo que hay, lo que hay. Porque yo creo que tal y como yo entiendo o quiero entender el Eros de Marcuse es, digamos, el cuidado de cosas que me pueden desobedecer, que son libres para desobedecerme, que son potencias, digamos, no se trata de querer como un padre o una madre que quieren a su hijo para que el padre para que el hijo sea igual que el padre y la madre, no. El Eros sería el amor a algo que puede ser extraño, ¿no? Puede ser libre, puede ser una potencia singular, ¿no? Te puede llevar la contraria, ¿eh? Como tu madre. No entiendo. Sí, que era una broma, ¿no? Sí, cuando él no es con lo que Freud dice, no un amor narcisista, a lo que me completa, ¿no? Un amor en la separación, en la diferencia. Un amor difícil en ese sentido. Como es el amor de un profe y los chicos. Porque el Eros no solamente son cuestiones de pareja. Hoy parece que cuando se habla de Eros es solamente cuestiones de pareja o sexualidad. Es mucho más amplia la cosa, ¿no? Entonces, Eros en la escuela, perdonad que ponga este ejemplo, pero me parece que se puede entender porque todos hemos pasado por la escuela y para mí es como el más arraigado ahora en mi vida, ¿no? Y entonces, por los chicos, por las chicas que no son lo que yo querría que fueran y muchas veces, vamos, que no lo son de manera muy explícita, ¿no? Entonces, desertar de lo que me arrebata todo el tiempo las ganas, la energía, el deseo para estar en lo que yo querría, que es, ¿no?, estar, por ejemplo, en la escucha de los chicos y de las chicas, ¿no? No hacer un pequeño grupo de homogéneo de gente que piense lo mismo. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que el Eros es lo que puede permitir una escucha del diferente, precisamente, ¿no? Si hay un afecto, puede haber una escucha del que piensa diferente, porque ya no es, puede haber una ideología diferente, pero un cierto afecto que pueda abrirse a ver qué opina este familiar, o esta persona, o este vecino, o este chico, que sé que opina diferente, ¿no? Entonces, lo peor que pasa hoy al campo de la izquierda y de la transformación tiene mucho que ver con esta cuestión, digamos, del emburbujamiento en los que piensan igual, hablan igual, se visten igual, desean igual, contra los brutos que son... No, lo que tendríamos que investigar es precisamente por qué, por ejemplo, la gente se hace de derechas. Entrar ahí, investigarlo nosotros mismos, porque nosotros mismos no somos puros. También hay esa pulsión de muerte, nos habita a cada uno, puede enganchar en cada uno, ¿no? Entonces, interrogarlo en nosotros mismos, ¿no? Bueno, con respecto a lo de la tecnología, yo creo que hay, digamos, mucha gente que puede pensar cómo surge Internet, de qué deseos de libertad, de qué contextos sociales. Yo creo que todo el mundo hacker, por ejemplo, tiene mucho que decir, ¿no? Es una aproximación que yo siempre privilegio la tecnología, ¿no? Es algo que también está en un hacer, que tiene que ver con cuerpos, que tiene que ver con comunidades, que tiene que ver con formas de trabajar, que tiene que ver, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera ha habido una derrota en lo tecnológico como campo de batalla y de una libertad que podía dar un Internet que estaba vinculado a comunidades contraculturales, etcétera, etcétera. En un principio pues se ha pasado a las redes sociales, a estas granjas, digamos, homogéneas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ahí creo que hay gente con más cosas que decir que yo, la verdad, le repetiría simplemente, ¿no? Ahora va a salir el libro de una amiga, por ejemplo, Margarita Padilla, que es hacker, que va a sacar un libro sobre la inteligencia artificial.
desde una perspectiva hacker. No es ni el bien ni el mal. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Qué articulaciones hay con ella? ¿Cómo podemos componernos con ella? ¿No? Teniendo en cuenta que ella es también fruto de la cooperación, del trabajo. No es algo ni a demonizar ni a idealizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marga es una referencia para mí, para pensar estas cosas. Yo lo que diría de la trampa de la tecnología, un poco desde el impulso marcusiano, es esta idea de que todo tiene solución. No se trata tanto de hablar de tecnologías concretas, sino del presupuesto de que todo tiene solución y de que hay un protocolo que me lleva a la solución. Más bien, si pensamos que todo es esta división entre lo que es y lo que podría ser, que las cosas no tienen solución y que hay que inventar, ahí me parece que está lo interesante. Entonces, la trampa de la tecnología es la idea de que el amor, el deseo, la educación, la relación con los hijos, con los amigos, hay un procedimiento, que yo puedo seguirlo. Uno para ser famoso, para ser rico. Hay millones de propuestas hoy, millones de trampas de cómo se hacen las cosas, ¿no? Esa es una idea de tecnología que yo me parece a descartar, ¿no? La trampa sería todo tiene solución. No todo tiene solución y hay que inventar. No inventar la solución, sino inventar una nueva manera de amar, desear, educar, estar, hacer política, que fracasará y habrá que inventar otra, ¿no? Entonces, para mí, recogiendo un poco el espíritu marcusiano, la trampa de la tecnología es la idea de que podemos eliminar todo lo imposible, el misterio, lo que no encaja del mundo y de la vida, ¿no? Y que puede haber un camino. Y me parece que el caso del amor es el central. Hay un protocolo del amor, ¿no? Entonces se siguen estos pasos y tú tienes una relación y tienes la relación que quieres y te entiendes, como si no hubiera nada que inventar, como si no hubiera una dificultad de la composición que hacer, ¿no? Entonces, para mí, la libertad que nos vende la tecnología, que nos domina, es esta idea, digamos, de que hay un protocolo que seguir, ¿no? En vez de lo más difícil, que es inventar. Desde tu singularidad, en la situación en la que estás, en la relación con los demás, con los chicos, en un amor, en lo que sea, inventar tu manera de que haya una pareja, o de que haya un aula, o de que haya un grupo político, ¿no? Entonces, la tecnología, yo creo, la trampa es todo es posible y hay una manera, solo tienes que comprarla o averiguarla, ¿no? Hay un algoritmo para todo, hay un protocolo para todo, ¿no? Y luego sí que me parece bonito en Marcuse una defensa de la soledad. Yo creo que eso tiene que ver con que él es una subjetividad de otro tiempo, nace en 1898, yo creo que hay algo, digamos, un poco antiguo en su manera de vida, pero hay momentos en los que incluso con los chicos jóvenes de la contracultura, él dice, ¿y hay espacios para la soledad en vuestras comunas? Bueno, no, porque aquí la soledad es de lo que tenemos que huir, es de lo que estamos hartos, es de... No, dice Marcuse, ojo con la soledad, necesitamos espacios de soledad, necesitamos espacios de sujeto, espacios para la singularidad. Parece esto muy importante. Porque hoy, como digamos, estamos todos echando de menos lo colectivo, ¿no? Pues hay un fetichismo de lo colectivo. Pero en cuanto lo colectivo se cree sin espacios para el cada uno, pues eso se convierte en una cosa invivible. Y no se tolera, y entonces se cae y se viene abajo. Como los amores que no saben encontrar un espacio para el otro, para el misterio del otro, la irreductibilidad del otro, el secreto del otro, ¿no? Entonces, una defensa de la soledad, me parece, cómo pensar lo común y la soledad, que es un poco esta propuesta que hace este psicoanalista Jorge Alemán, ¿no? En su libro Soledad común. Pues bueno, pensar juntos la soledad y lo común, como un común que permite soledades, que permite diferencias, singularidades, el cada cual, y una soledad que intenta articularse también en lo común, ¿no? No que se repliega en un individualismo, en un narcisismo, en un... Entonces, bueno, a mí me parece que hay una propuesta interesante de Marcuse en su defensa de la soledad. Y en esa provocación que les hace a los chicos de la comuna cuando les dice, ¿pero en la comuna se puede estar solo? ¿O todo el rato es con los demás? ¿Habéis visto esa película que se llama La Comuna, sueca? Creo que está muy interesante porque revela la debilidad de lo colectivo cuando no hay espacio para lo individual, ¿no? Se viene abajo... No cuento nada más. Pero yo creo que va de esto, ¿no? Pero tenemos tantas ganas de lo colectivo, de que lo colectivo funcione, de que las relaciones funcionen, pero es todo un trabajo que hay que hacer una y otra vez y siempre, digamos, desde la singularidad.
siempre desde mi deseo, siempre desde lo de cada uno, ¿no? Si lo colectivo se impone borrando eso, no se aguanta, ni los colectivos, ni los amores, ni los grupos, ni nada. Bueno, lo dejamos ahí, ¿os parece?